¿Qué tal amigos? Buenas noches, soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y en esta oportunidad traigo el tema de los modelos de gestión y el enfoque basados en procesos. Eh, este tema lo desarrollamos en este ciclo de conferencias relacionados con el curso de gestión de la cadena de suministros que dictamos en la Cámara. Y es un tema que es inherente a lo que hacemos durante todo el curso, porque como ven, hay un enfoque basado en procesos. Este criterio que nace de la calidad, que lo vamos a relacionar hoy día, nos permite tomar precisamente una cadena de suministros en ese nuevo enfoque, que es el enfoque basado en procesos. Vamos un poco a explicar en qué consiste y seguramente en conferencias posteriores iremos ahondando algunos conceptos y términos y mecanismos que se pueden emplear dentro de este nuevo enfoque. Así que hablamos de gestionar, modelos de gestión y eso orientado a un enfoque basado en procesos. Los modelos de gestión parten de una realidad. Es una cuestión innegable el hecho de que las organizaciones están inmersas en entornos y mercados altamente competitivos y ahora globalizados. Entornos, obviamente, en que toda organización que debe o quiere tener éxito tiene que la necesidad de alcanzar buenos resultados, eso de buenos resultados entre comillas, buenos resultados empresariales. Cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión, estamos en la caja negra, el cómo, ¿no? Porque nosotros tenemos un objetivo que se requiere y los resultados que logramos. Ahora, cómo implica responsabilidades, implica recursos, implica metodologías e implica programas, ¿cierto? Entonces estamos desarrollando el quién, con qué, el cómo y el cuándo. Y esto es lo que hacemos durante toda la cadena de suministro, desde el momento en que acopiamos hasta el momento en que distribuimos, está inmerso en este cómo. Damos responsabilidades, manejamos recursos, aplicamos metodologías que hemos explicado en diferentes conferencias y lo hacemos de una manera planificada, ¿no? Por eso manejamos los estadios de tiempo, los cubos de tiempo, y esto lo desarrollamos durante toda la cadena. Un sistema de gestión ayuda a una organización a establecer las metodologías, las responsabilidades, los recursos, las actividades que le permitan una gestión que se oriente a tener buenos resultados. Según ISO, en la versión ya 2000, conceptuaba el sistema de gestión como un sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. En cambio, el modelo EFQM, otro modelo de calidad, decía es un esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. Si ustedes comparan ambas definiciones, en realidad están diciendo lo mismo con otro, digamos, con un enfoque distinto, mientras que ISO habla de políticas y objetivos, FQM habla de procesos y procedimientos, es un poco más enfocado en lo que estamos hablando. Bueno, en el modelo de excelencia empresarial FQM considera dos agentes, el agente facilitador y el agente resultados. Y si ustedes observan en la imagen, el proceso está en un ente intermedio entre el agente facilitador,
que finalmente empuja el resultado y obviamente los resultados en sí. Todo esto está inmerso en un conjunto de innovación, de aprendizaje, ¿no? Porque los procesos cuando son controlados generan conocimiento y el conocimiento nos permite tomar decisiones con un soporte de información real. O sea, manejamos la realidad de la información, el recurso más importante que tiene una empresa, y lo volcamos para tomar decisiones. Por eso es que el proceso, como parte del agente facilitador, ayuda un poco a obtener el resultado que nosotros queremos lograr. En esta línea, el modelo empresarial de FQM se fundamenta en que los resultados excelentes con respecto al rendimiento de la organización, a los clientes, a las personas y a la sociedad, se logran mediante un liderazgo. Si nosotros analizamos este concepto, nos está diciendo que para que se desarrolle una gestión basada en procesos, tenemos que tener liderazgo. Eso es importante y precisamente lo vamos a reforzar dentro de un momento. Cuando nos vamos a la familia de ISOs y comparamos el FQM, en realidad los dos promueven adoptar un enfoque basado en procesos en el sistema de gestión. Y ese es el principio básico para la obtención de manera eficiente de los resultados. Es decir, ese cómo lo tenemos que estudiar. Y como sabemos que una organización es un conjunto de procesos que están interactuando, esa interacción la tenemos que conocer. Lo que es una entrada a un proceso es la salida del otro. Y entonces esa, digamos, relación o interrelación que exista y que existe dentro de los sistemas organizacionales, debemos estudiarlos, conocerlos. Es decir, el proceso es una especie de la célula análogamente hablando en el cuerpo humano, ¿no? Si nosotros controlamos la salida de un proceso, estamos asegurando el resultado de la calidad. Por eso es que decimos que la calidad no está en los productos, la calidad está en los procesos. Y entonces, la lógica nos dice, nos lleva a lo siguiente. Si yo controlo cada uno de los procesos organizacionales, la calidad está asegurada. Y entonces, para hablar de calidad, tenemos que hablar de los principios de la calidad. La calidad implica una mejora permanente, tanto de los resultados, de la satisfacción al requerimiento, la eficacia, y de la eficiencia, del empleo inteligente de los recursos. No menor, no es que debemos disminuir la carga, disminuir los gastos, costear menos, sino usar el recurso de manera inteligente. Y esto implica mejorar las actividades que forman parte de esos procesos y estar siempre atento a las necesidades del cliente, a sus quejas o a las muestras de insatisfacción. Entonces, si se planifican, depuran, controlan los procesos, de hecho, por inercia se aumentará la capacidad de la organización y obviamente su rendimiento. Pero además es necesario indagar con un cierto ritmo, con una cierta frecuencia, sobre cómo percibe el cliente la calidad. Por eso es que el primer principio de la calidad es enfoque al cliente. Y ahí está lo que decíamos hace un momento, liderazgo. Liderazgo. Si nosotros tenemos liderazgo, lo demás va a poderse desarrollar como el involucramiento, la participación de los colaboradores, y ahí está nuestra arma fundamental. Si ustedes miran
todo ese conjunto de principios que está en el orden en que la calidad promueve sus principios, la gestión por procesos, a pesar de estar en la cuarta ubicación, es en realidad el que mueve todo, porque si nosotros tenemos un enfoque al cliente, quiere decir que los procesos tienen que estar mirando si estamos apuntando a ese cliente. Y para eso usamos los indicadores. El liderazgo obliga, de alguna manera, a que todo el conjunto sistémico de la organización funcione. De nada sirve hablar de calidad si la gerencia general no ha conceptualizado la calidad, no ha internalizado la calidad. La calidad viene desde dentro. Entonces, si hay liderazgo, va a haber participación. Si hay una gestión por procesos, el enfoque sistémico está garantizado, porque causa y efecto son controlados desde cada uno de los procesos, porque el hecho de arrojar un resultado de un proceso que éste sirva como entrada a otro, está garantizado de que se haga de la manera correcta. Si hablamos de eficacia, si hablamos de eficiencia, cada proceso termina su trabajo y debe hacerlo con eficacia, con eficiencia. De manera que si ponemos umbrales, semaforizamos el aspecto de cada proceso, vamos a enterarnos rápidamente dónde están los puntos rojos y podemos mejorar continuamente, que es precisamente el principio 6. Y el hecho de manejar sistémicamente a una organización, porque parece increíble, una organización es un sistema y sin embargo lo manejamos asistémicamente muchas veces. Entonces las decisiones basadas en hechos tienen que estar garantizadas dentro de esa mejora continua, dentro de ese enfoque sistémico. Y como ven, una relación de mutuo beneficio. Cuando hablamos de cliente y de proveedor, no hablamos solo del cliente externo o del proveedor externo, hablamos en realidad del cliente incluso interno y del proveedor interno. Veamos rápidamente los principios. Cuando nosotros decimos enfoque al cliente, decimos que la organización debe identificar y comprender las necesidades actuales y futuras. Es decir, debe tener una perspectiva adecuada. Para que esto pueda existir, debemos tener información. La información se traduce en los procesos a través de indicadores. Los indicadores son los que nos informan. Entonces, satisfacer requisitos y esforzarse por mejorar o exceder las expectativas es parte precisamente de este primer principio. ¿Cuáles son los beneficios? Aumento de mercado, ¿sí? Porque respondemos con flexibilidad y de manera rápida a cualquier nueva oportunidad. Cuando tenemos control sobre cada uno de nuestros procesos, tenemos marcada la capacidad de cada uno de ellos. El incremento de la efectividad, porque sumamos eficiencia y eficacia y tenemos efectividad. Y mejoramos definitivamente la lealtad de los clientes. El liderazgo, como decía hace un momento, viene de la alta dirección. O sea, la alta dirección debe entender que hay una meta y debe mostrar ese camino para alcanzarlo. O sea, sincerarse, debe crear, mantener un ambiente interno adecuado para que exista el involucramiento, porque de lo contrario, gerenciar un proceso no tendría sentido si la alta dirección no somete esto a un trabajo real, porque si no, cada, entre comillas, señor feudal que vienen a ser los jefes de departamento harían lo que quisieran. Entonces, cada uno de ellos establece su meta, aunque al final eso no apunte holísticamente a la organización. ¿Cuáles son los beneficios? Que la gente entienda y va a actuar motivada
para el logro de esos objetivos y metas. Las actividades van a ser evaluadas, están alineadas porque vienen de una orden gerencial y se minimizan los problemas de la mala comunicación entre los diferentes niveles de la organización. El involucramiento, que es por añadidura parte del liderazgo, es en realidad entender que las personas son la esencia de toda organización. Y entonces, su compromiso va definitivamente a facilitar que ese enfoque que se tenga, ese objetivo, esa meta a la que se quiere llegar, se logre. Los beneficios, innovación, creatividad, porque el involucramiento genera eso, innovación y creatividad. Quien conoce mejor un proceso es quien lo hace, quien lo desarrolla. El colaborador responsable porque quiere manejar su propio desempeño y obviamente deseoso de participar y contribuir con una mejora continua. Y aquí está precisamente quien mueve todo el asunto acá, que es la gestión por procesos. O sea, los resultados deseados se alcanzan con mayor eficiencia cuando los recursos y las actividades relacionadas se van a gestionar. Es decir, no debemos emplear un recurso solo por emplear. Una cosa es activar un recurso y otra cosa es utilizar un recurso, ¿no? El empleado llega, marca su tarjeta, yo lo estoy activando, pero ¿lo estaré utilizando? ¿Lo que va a hacer realmente necesito que lo haga? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una gestión por procesos? Menores costos, no porque queremos costear menos, sino porque la inercia de manejar precisamente un proceso hace que se eliminen los desperdicios. Ciclos más cortos, resultados consistentes y sobre todo predecibles. ¿Por qué predecibles? Porque vamos a tener un umbral que controlar. Focalización y priorización de las oportunidades de mejora. Enfoque sistémico, ¿no? Las empresas, como ya lo dije hace un momento, son sistemas, porque todos sus elementos están interactuando para un fin común. Entonces, el enfoque sistémico debe darse en todo momento, es identificar, entender, gestionar esa red de procesos interrelacionados como un sistema. Cuando hablamos de una cadena de suministros, estamos hablando de un enfoque sistémico, ¿cierto? Porque hay una cadena relacionada. Lo que ocurra mal o bien en un lugar de esa cadena se repercute en el resto de los eslabones. Beneficios: una integración, una alineación de los procesos, la posibilidad de focalizar en los procesos claves, proveer confianza en todas las partes que están interesadas. ¿Por qué? Porque medimos en cada momento y eso es totalmente objetivo. La mejora continua solo se puede hacer sobre aquellos elementos que notamos que tienen fallas, ¿cierto? Hay una filosofía, la filosofía Kaizen o Kaizen, que hace una búsqueda continua de mejorar. Y para que yo pueda desarrollar una mejora continua, debo saber dónde tengo el problema. Y entonces cuando yo gestiono los procesos, pongo mis semáforos que son parte de mis procesos, así que si a mí me da arroja un resultado y ese resultado está en el color rojo, es allí donde yo tengo que solucionar. Entonces busco qué problemas hay y por qué razón ese valor salió en color rojo. ¿Por qué razón el resultado de ese proceso está en color rojo? ¿Cuáles son los beneficios de una mejora continua? Una difusión en todos los niveles de la organización, porque nos vamos a concentrar en el punto débil, ¿no? Una cadena, imagínense ustedes una cadena de suministros. Ahora, análogamente, llévenlo a una cadena. El concepto que tenemos de una cadena es que es un conjunto de eslabones, ¿cierto? ¿Por dónde se rompe una cadena? Se rompe
por el eslabón débil. ¿Cuántos eslabones débiles hay en una cadena? Solo uno. Y entonces, si yo quiero que mi cadena sea más fuerte, por lógica, por sentido común, me concentro en el eslabón débil, refuerzo el eslabón débil hasta que otro se convierta en el eslabón débil. Y eso es mejora continua. Estar constantemente enfocándose en los puntos neurálgicos débiles y luego mejorarlos hasta llegar al extremo en que ese punto débil ya no lo es. Y entonces tenemos que ir a buscar el próximo eslabón débil. Las decisiones basadas en hechos es importante. Como decimos allí, las decisiones eficaces se deben basar en el análisis de los datos y la información. Es decir, el resultado que muchas veces se tiene dentro de una empresa en un determinado proceso, no lo entendemos. Por ejemplo, quizá tenemos un resultado y decimos, pero yo no lo ocasioné. Eso que decimos no lo ocasioné es por una causa y un efecto. Y entonces, si mi empresa se maneja sistémicamente, podré encontrar la causa, no quién ocasionó el problema, sino qué ocasionó el problema. Entonces, las decisiones basadas en hechos significa que todo, absolutamente todo en una organización debe estar registrado. Registramos los datos para poder obtener la información. Entonces, los beneficios, decisiones objetivas, consistentes y racionales. La posibilidad de demostrar la efectividad de decisiones pasadas basándose en registros. Entonces, aquí la data es importante. Cualquier registro histórico es parte del mecanismo que exige tomar decisiones y por lo tanto estas decisiones no se toman con datos, se toman con información. Relaciones de mutuo beneficio con los proveedores. La organización y sus proveedores son interdependientes. Y aquí decimos el win-win, o sea, ganar-ganar. Es beneficioso para ambos. Por eso es que dentro de la cadena de suministros nos preocupamos no solamente de calificar al proveedor, sino de negociar y de controlar lo que el proveedor nos está ofreciendo. ¿Cuáles son los beneficios? Una creación de valor para ambas partes, la flexibilidad y velocidad en la respuesta conjunta frente a cambios del mercado y obviamente la optimización de los costos y de los recursos. Entre estos principios, de los que implican mayores cambios respecto a lo que nosotros llamamos la clásica configuración de los sistemas, en el aseguramiento de la calidad, es precisamente el enfoque basado en procesos. Por eso es que existe ya ahora el estudio de la gestión basada en procesos, con la finalidad de crear conceptos, capacidades y evidentemente competencias que le permitan a toda organización alcanzar este criterio, porque implica un trabajo bastante arduo al inicio, pero interesante al final, porque nos da un resultado. Para que entendamos esto, miremos este ejemplo. Un sistema es un conjunto de procesos. Un proceso es un conjunto de actividades y una actividad es un conjunto de tareas. Entonces, si nosotros entendemos este enfoque, quiere decir que si yo valido una factura a una tarea, esta forma parte de una actividad, facturar. La facturar, perdón, es parte del proceso de venta. Y la venta es parte de un sistema de ventas y facturación. Si nosotros quisiéramos ahondar más, entonces decimos, yo tengo una organización que tiene un proceso de ventas, las ventas implican facturar,
Las facturas implican, entre varias cosas, validarla, ¿cierto? Ejecutarla y cosas así. Entonces, un proceso es parte inherente a cualquier parte de una organización. Para que entendamos sistémicamente a un proceso, miremos esta imagen. Un proceso necesita recursos y factores, personas, materiales, información. Se desarrolla en una secuencia lógica de actividades, dependientes y fluctuantes. Eso hay que gestionarlo. Para que los recursos estén dentro de un proceso, hay que entrarlos, hay que tomarlos, ¿cierto? Así que hay entradas, lo que nosotros llamamos inputs. Y el proceso termina ejecutando algo, tiene un objetivo, cada proceso tiene un objetivo, este nos dará un resultado. A eso le llamamos outputs o salida. Resulta que este output o salida que va al cliente empresa también podría ir al cliente interno, es decir, a otro proceso. Así que el proceso nos ofrece un producto, pero también recibe productos. Eso es causa y efecto. Y entonces, si entendemos que esta naturaleza presentada gráficamente aquí ocurre en toda la organización, entonces vamos a entender que si yo controlo cada uno de mis procesos, controlo las salidas de cada uno de mis procesos, estoy controlando la entrada al próximo proceso y esto a su vez al siguiente. Y entonces tendré un conjunto de procesos que están interactuando con el control interno sin necesidad de la inspección. Por eso es que los japoneses eliminaron los inspectores de calidad porque no necesitan. Cada proceso se audita automáticamente a través de los indicadores que están semaforizados. Así que entramos al mundo de la gestión. ISO dice que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Por ejemplo, elaborar un pisco sour, hacer pan, reclutar personal, pero hay otras definiciones que es bueno tomarlas en cuenta. Nos dicen serie de actividades, acciones o toma de decisiones interrelacionadas. ¿Eso no suena acaso al concepto de una organización? Quiere decir que el concepto de una organización, que es un sistema, que es, perdón, un conjunto de procesos, yo lo llevo a un proceso y es un conjunto de actividades orientadas a un resultado. ¿Ven? Pero aquí hay algo bonito, dice valor añadido. Cuando hablamos de valor, que es una de las culturas nuevas que trae el enfoque de los procesos, es el cambio de costo de dinero a valor, ¿no? Por eso es que podríamos entender que hay gente que prefiere tomarse un café en Starbucks que tomarse un café en un restaurante, a pesar de que el costo es mayor, porque para él tiene valor. O sea, el concepto de valor aquí ha cambiado, ha reestructurado esto de costo y entonces aporta al cliente valor. Entonces, como proceso puede entenderse un conglomerado de actividades interrelacionadas para otros, mediante las cuales vamos a agregar valor. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo tengo un recurso y ese proceso tiene que darle valor. Si le da valor, pasamos al siguiente proceso. Quiere decir que cada actividad que no agregue valor automáticamente debe eliminarse. Esa es una de las grandes ventajas de hacer una gestión por procesos. Así que los elementos de un proceso son la entrada principal o producto, que tiene ciertas características objetivas, porque debe tener un estándar, un criterio de aceptación definido. Es un producto que viene de un suministrador, que puede ser un externo o un interno. O sea, yo puedo tener un proveedor interno.
Es decir, es la salida de otro proceso o de un proceso proveedor o incluso del cliente. Ahora, claro, la existencia del input es lo que justifica que se ejecute sistémicamente un proceso. Si un proceso no tiene entrada, no existe, no puede ejecutarse. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué tan importante es esto? Que la naturaleza propia del proceso, como exige el input, está presente su existencia o no. Por eso es que cuando se hace una gestión por procesos es probable que muchos de los procesos que antes se desarrollaban en la organización ya no se ejecuten. Y entonces aquí es donde a veces hay algunos problemas, porque algunas organizaciones tienen gente que hace cosas que no tienen sentido, que ejecuta cosas que no tienen sentido, ¿cierto? Por eso es que en las empresas gubernamentales, por ejemplo, hay mayores problemas porque hay puestos cuyo nivel funcional ha hecho que la gente haga cosas que simplemente no aportan valor. Entonces, cuando se hace un análisis por procesos, como no aporta valor, hay que eliminar esa o varias actividades. Y es allí lo que nosotros decimos en el pensamiento esbelto, eliminamos los desperdicios y elevamos el uso del recurso. Somos eficientes. La secuencia de actividades propiamente dicha es la que ejecuta el mismo proceso, es la caja negra, ¿cierto? Allí es donde se usan los recursos. Precisamente la labor, la caracterización, como nosotros le decimos, de un proceso, exige el estudio de esa secuencia de actividades con el concepto de planear, hacer, verificar y actuar. Ese concepto es el que ponemos para analizar una secuencia de actividades. Es decir, aquí involucra el empleo de los recursos y cada actividad que se lleve a cabo. Y entonces nos preguntamos, ¿esa secuencia de actividades es la correcta? Es allí donde empezamos a hacer las mejoras. Y el output, la salida, es lo que se exige con calidad por un estándar, ¿no? Aquí hay dos tipos de output. Un producto tangible, que obviamente va a ser sometido a control de calidad, medido, seguido, o finalista de eficacia, o resultado, o sea, satisfacción. O sea, lo que sale genera un recurso que puede ser trasladado a una eficacia porque satisface todos los requerimientos, o hablamos de la satisfacción que siente el cliente por el efecto del valor que significa para él. Entonces la eficacia hay que medirla, como hay que medirla también la eficiencia, porque no se trata de usar cada vez menos recursos, se trata de usar el recurso necesario. Y entonces, cuando se hace un estudio de procesos, podemos eliminar aquellos empleos inadecuados de recursos para darle pase a lo que realmente debe darse. Vamos a poner algunos ejemplos para ir entendiendo este nuevo enfoque. Por ejemplo, si el proceso se trata de elaborar pisco sour, ¿cuáles son los elementos de entrada? Todos los recursos. El zumo de limón, el hielo, el azúcar blanca, el pisco, la clara de huevo, el amargo, copas. Recurso, licuadora, batidor, barman, recetario, todo lo que se necesita, todo el recurso que se necesita para elaborar. Pero también allí va la receta, ¿cierto? Que es quien me va a permitir elaborar el pisco sour. Y entonces preparo los insumos, vacío los ingredientes, licuo o bato, vacío la preparación, le añado el amargo de angostura y tengo como resultado un pisco sour, ¿verdad? Y entonces yo puedo poner esto
en un concepto. Ahora, ¿cómo mido la eficacia y cómo mido la eficiencia? La eficacia se va a medir, en este caso, en el valor, es decir, cuánto significa el pisco sour para el cliente. Y la eficiencia en el empleo adecuado de cada uno de los recursos que hemos tomado. Si vamos a hablar del proceso de elaborar pan, entonces la harina, el agua, la sal, la levadura, azúcar, yema de huevos, leche, mantequilla, pero también las máquinas, el maestro panadero, las instrucciones que seguramente están normadas, están planificadas a hacer, todo el material, recipientes, vitrinas, etcétera. Y entonces yo sigo un orden, mezclo, reposo en masa, horneo en frío, almaceno y tengo un pan, ¿cierto? Entonces, cualquier proceso que se desarrolle dentro de un negocio puede ponerse en esa fase, ¿no? Es decir, tenemos que entender qué entra en ese proceso, qué cosas se hacen dentro de ese proceso y qué resultado obtenemos. Acá tenemos otro ejemplo, corte de pelo. Elementos, peines, tijeras, talco, agua, la capa, la navaja, el estilista. ¿Okay? Y las actividades serían el peinado previo, el corte, el sacudido, el humedecido, el afeitado, el talqueado y tengo un corte, un cabello cortado. Y si hablamos de un proceso de reclutamiento personal, los elementos, qué perfil quiero, el asistente que se va a encargar, la computadora, el papel, el teléfono, el internet, la agenda, y luego las actividades. Primero voy a preparar un aviso, voy a revisar el aviso, aprueban el aviso, lo cotizo, apruebo la cotización, lo publico y empiezo a recepcionar los currículos. Entonces mi resultado es los currículos de los candidatos. También podríamos expresar gráficamente, ¿no? Yo llevo el material, este es para hacer plumones, ¿no? Entonces, llevo el material de plástico al almacén, lo mezclo con el color que yo deseo obtener, ingresa la mezcla a una sala de máquinas para producir las piezas del plumón, se producen los botones, tapas y cuerpos en diferentes máquinas, todas las piezas las almaceno y luego llevo a la máquina ensambladora que va a unir las piezas del plumón. Los cuerpos pasan por el timbrador, máquina que pondrá el nombre del cuerpo. Los filtros son insertados en el cuerpo del plumón. Se prepara la tinta mezclando agua tratada, colorantes y otros ingredientes en agua caliente. Se inyecta la tinta que ya ha sido fabricada, que está almacenada en bidones, y lo pongo en sus estuches. Este es un proceso de fabricación. Podría, distinto a este proceso de corte de cabello, distinto a este proceso de reclutamiento de personal. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo proceso puede ser visto desde esta manera. Ahí está, conjunto de actividades relacionadas de manera mutua que interactúan, transforma elementos de entrada en resultados. Ese es el concepto de un proceso. Y los procesos que acabo de mostrarles a través de los ejemplos cumplen precisamente ese conjunto de actividades que están interactuando para obtener un resultado, que sería el corte del cabello, el pisco sour, el pan o el plumón en su respectivo estuche. Pero viene el problema actual, que claro, comúnmente se debe a cómo las organizaciones han venido tratando su esquema de trabajo, ¿no? Todo el esquema de trabajo existe un MOF, Manual de Organización y Funciones, ¿cierto? Ese manual hace que la gente trabaje de esta manera. Cada área, cada departamento se pone sus metas y existe como una especie de pared
que les impide coordinar a estos señores con estos señores y estos señores con estos señores. Y entonces cada departamento promueve sus propias metas, pero no están trabajando holísticamente. A compras le interesa descuentos por cantidad, a producción le interesa volúmenes, toneladas por hora, y a ventas le interesa una mayor mezcla, ¿cierto? Más ofrecimiento de productos, menos tiempo, etc. Cada organización, cada área, cada departamento de una empresa está distribuida funcionalmente. La idea es lograr esto que ven a la derecha, es decir, que todas las componentes de una organización estén trabajando en un solo objetivo. ¿Cuál es la meta de una empresa? La meta de una empresa es ganar dinero hoy y siempre. Entonces, todos deberíamos estar apuntando a ganar dinero hoy y siempre. Entonces, yo no puedo tener a alguien haciendo cosas que luego no voy a vender, porque la única manera de ganar dinero es vendiendo, ¿cierto? Si yo no vendo, no gano dinero. La única manera de ganar dinero es vendiendo. Yo no formo, no tengo, no creo una organización para presumir que tengo una organización o para llenar mis almacenes, ¿cierto? Sino para vender. No creo una organización para ahorrar dinero, creo una organización para ganar dinero. Y entonces, todo lo que yo haga en la organización tienen que estar en un solo enfoque. Todos, absolutamente todos los de la organización. Pero eso implica que esta gestión funcional ya no sirva. Porque generalmente en una gestión por función existe un jefe con sus dependientes y un gerente del cual dependen los jefes, pero cada uno de ellos de manera independiente. La idea, señores, es llegar a este otro concepto. Los procesos son transversales. Es decir, si decimos ventas, no hablamos del departamento de ventas, hablamos del proceso de ventas. Y aunque les parezca increíble, en la venta interviene incluso el jefe de compras, porque tiene que comprar el material que se necesita en la planta de producción. Interviene la gerencia de producción porque necesita fabricar con los componentes que le dio compra los productos que quiere el cliente. Es decir, la venta es transversal. La venta no se genera solo en el departamento de ventas. Debe estar coordinada en la producción, en el almacenamiento, en el manejo de inventarios, en el acopio, ¿cierto? Entonces, la cadena funciona porque los procesos son transversales, no son funcionales. Y allí es donde tenemos problemas, porque es romper un paradigma que está tan arraigado y cambiar este enfoque tradicional donde las tareas se desarrollan de manera individual a un enfoque donde el resultado es obtenido en forma más eficiente porque las actividades y los recursos se gestionan como un proceso. Es romper esos esquemas, pero este romper esquemas no es tan sencillo porque nos lleva a cambiar una visión organizacional, como ustedes lo están mirando en esta imagen. Es cambiar esa perspectiva vertical que es por funciones y que normalmente existe en las organizaciones, porque existe un organigrama funcional, a mirarlo horizontalmente a través de procesos. Por eso es que cuando nosotros hablamos de gerenciar procesos, hablamos de procesos gerenciales, hablamos de procesos claves y
hablamos de procesos de apoyo. Y entonces, el enfoque en la organización tiene que cambiar. En una visión vertical por funciones, no se muestra el cliente, no muestra el producto o servicio que suministra al cliente, que ni siquiera lo miramos. No se muestra el flujo de la actividad a través de la organización, porque cada uno de ellos tiene una propia función. No sabemos si lo que está haciendo él en realidad sirve para la producción o lo que si está haciendo finanzas sirve para la calidad. No lo sabemos. Hay un aislamiento entre funciones. Y obviamente una dificultad en coordinar temas interfuncionales. En cambio, cuando tenemos una perspectiva horizontal, hay una misión organizacional y todo el mundo está centrado en esa misión. Permite conocer las interrelaciones entre los procesos. Es una gestión que está orientada al cliente, hace que sea tangible cada servicio. Evidentemente va a facilitar el control porque los procesos están ya enmarcados como tales y mejora la eficiencia. Romper paradigmas es pasar del estadio 1 al estadio 3. La mayoría de organizaciones, señores, cuando empieza a trabajar, como es muy difícil romper los esquemas mentales, los paradigmas, la mayoría se queda en un estadio 2. Es decir, se reconocen los procesos, pero se maneja la empresa de manera funcional. Ese es el gran problema. Para cambiar a un estadio 3 necesitamos liderazgo. Los procesos son los que conducen el negocio. En realidad, los procesos claves son los que conducen un negocio. Por ejemplo, en lo particular, cuando yo desarrollo un sistema para una organización, lo primero que yo hago es investigar cuáles son los procesos claves de la organización. Eso lo informatizo. Si eso lo informatizo, estoy asegurando el giro del negocio. Y lo demás viene por añadidura. Es decir, pasar de un estadio 1 a un estadio 3 de golpe es un poco complicado, pero se facilita cuando alguien dice, muy bien, si comprar, vender, manejar cuentas, manejar el almacén es lo principal en este negocio, eso lo informatizo. Entonces, todo lo demás va a gestionarse a través de ellos. Y entonces genero rápidamente un compromiso que elimina el aspecto funcional y se involucra en el aspecto transversal, que es la idea. Para terminar un poco de redondear las ideas, he puesto un cuadrito aquí que les permite comparar por elementos estratégicos ambos enfoques. Si hablamos de una estructura organizacional, en un enfoque funcional es jerárquica, en un enfoque por procesos es sistémica. La actuación es interna y cerrada. Ustedes, si forman parte de una organización, no me dejarán mentir que incluso hay celo entre los mismos jefes, ¿no? En cambio, un enfoque por procesos, la actuación es externa, es abierta. En el enfoque funcional, el recurso principal es dinero. En el enfoque por procesos es conocimiento. En recursos humanos, la proyección en un enfoque funcional es directivos, existen los directivos. En cambio, en un enfoque por procesos, los profesionales. La dirección genera órdenes gerenciales en un enfoque funcional. Incluso lo pone en un manual. En cambio, en un enfoque por procesos está la autogerencia, porque vamos a tener umbrales que manejar.
La compensación en un enfoque funcional es ascensos, en cambio, en un enfoque por procesos hay la realización propia. La actitud del recurso humano es cumplir en un enfoque funcional. Tiene sus funciones. ¿No han escuchado? No, a mí no me han contratado para hacer esto. Estas son mis funciones, estas desarrollo. En cambio, en un enfoque por procesos es generar valor. La actitud dominante es la jefatura. En cambio, en procesos es el liderazgo. El control ejercido en un enfoque funcional es un control externo. En cambio, un enfoque por procesos es autocontrol. Si esa comparación la hacemos por actuación, orientación de resultados, la tarea en el enfoque funcional. Esta es mi tarea, esto cumplo. En cambio, en el proceso es el cliente. ¿Ya? Yo tengo una tarea porque a mí me miden, en un enfoque funcional me miden por lo que hago, ¿no? Dime cómo me mides, yo te diré cómo me comportaré, ¿no? Tengo que hacer 20 informes, yo lo hago, ¿cierto? Aunque de esos 20 informes no tiene nada que ver con vender, no importa, me estás controlando por mi tarea. En cambio, un enfoque por procesos es lo que tú estás haciendo, ¿se va a vender? Lo que tú estás haciendo agrega valor para vender. ¿Qué se debe comprender en un enfoque funcional? El trabajo, en cambio, en el proceso mismo. La orientación colaborativa es yo hago mi trabajo. En cambio, en el enfoque por procesos es trabajar en equipo, ¿no? Aquí la filosofía de qué es importante. En el enfoque funcional es quién. ¿Okay? Pregunta frecuente, ¿quién cometió un error? En el enfoque por procesos, ¿qué permitió el error? ¿Qué se evalúa? Al individuo en el enfoque funcional. En cambio, en el enfoque por procesos se evalúa el proceso. Ahora, ¿dónde se ve el problema? A los empleados. En el enfoque funcional son los empleados los que cometen el error. En el enfoque por procesos es el proceso que tiene problemas. La solución, obvio, cambiar el empleado. Por eso es que la gente oculta los problemas por temor. En cambio, en el enfoque por procesos no importa que aflore un problema porque hay que mejorarlo. ¿Qué son las personas en un enfoque funcional? Empleados. ¿Qué es las personas en un enfoque por procesos? Talento humano. Hay debilidades estructurales comunes, que hay que decirlo, para romper este esquema finalmente. Un desconocimiento de la estructura de procesos y la interrelación que hay entre ellos. Cómo se interrelaciona la venta con el pedido, la venta con la compra, la venta con la producción. ¿Cómo se relaciona? Hay dificultad de llevar una estrategia operacional. Falta de integridad de todos en el sistema de gestión. Hay una gestión ineficiente de recursos y de servicios, personas, tecnología, material, ¿no? Porque se hacen según lo que cada área necesita, no lo que cada proceso en realidad necesita. Hay una baja confiabilidad en el costeo de productos, porque increíblemente existen los centros de costos, ¿cierto? Cuando no debería existir, porque la empresa es una sola. Los gastos son de toda la organización, no son del producto, no son del área. Hay dificultades para la evaluación corporativa sistémica e integral. Y finalmente, un impacto negativo a la productividad, a la competitividad, a la rentabilidad. Bien, señores, seguramente queda mucho por tratar. Y yo les invito a las próximas conferencias que damos los días viernes relacionados con la gestión de la cadena de suministros, porque vamos a seguir tomando estos temas de gerencia de procesos. Vamos a mirar cómo se lleva a cabo una gerencia de procesos para que
cambiados estos esquemas mentales, podamos implementar en las organizaciones esta gerencia y lograr precisamente un nivel óptimo en toda la cadena de suministro. Bien, soy el ingeniero Walter Moncada y les invito el próximo viernes a las 7 de la noche en otra conferencia para seguir ahondando este término y este concepto. Hay debilidades operativas comunes en las organizaciones funcionales, hay un exceso de procedimientos, hay muchos formatos, mucho papeleo, poco conocimiento de lo que hace cada quien, no hay estándares, hay carencia de control o, si existen, son inadecuados y hay una información aislada en cada área. Bien, señores, finalmente, para terminar ya, hay una comparación resumen que les dejo para que ustedes lo puedan mirar en el material, que es importante precisamente y que vamos luego a profundizar en los temas que vienen más adelante. Les dejo y les invito a la próxima semana. No olviden, aquí estamos a las 7 de la noche en conferencias relacionadas a la gestión de la cadena de suministros. Hasta entonces. Muchas gracias.